Bueno, un viaje al Triángulo del Norte para nuestros amigos y amigas. El Triángulo del Norte lo define Estados Unidos como los tres países centroamericanos que están más cercanos a lo que es la frontera de Estados Unidos, o sea, fronterizos con México, como lo son Guatemala, como lo son El Salvador y como lo es Honduras. ¿Tú te acuerdas que Estados Unidos ha denominado a Centroamérica como el patio trasero? Hay libros que, que explican en detalle el porqué de esta calificativo. 1954, la Agencia Central de Inteligencia saca a Jacobo Arbenz y desde entonces hasta hoy logra imponer en Guatemala lo que es un estado, como le llama el doctor Noam Chomsky, le llama State Sponsored Terrorism, que son gobiernos que se imponen en contra de la voluntad de la mayoría de los pueblos, en este caso el guatemalteco, se imponen precisamente con esa doctrina de State Sponsored Terrorism, lo que indica que se utiliza, se institucionaliza el terrorismo como medio, como instrumento de control de la población. De ahí que a partir de 1954 hasta la fecha, si revisamos las propias figuras del gobierno, tanto del gobierno estadounidense como del gobierno guatemalteco, es la época en donde los guatemaltecos son forzados a dejar su tierra. Esa es la inmigración. Los guatemaltecos se ven forzados a salir de su país. ¿Y para dónde iban a salir? No iban a salir para los países fronterizos como El Salvador, que es, ya vamos a hablar, otro estado también que practica el terrorismo, o para México como un país, como lo había definido un escritor suramericano, de la dictadura perfecta, en donde se desaparecen miles de seres humanos y los gobiernos nunca que capturan a nadie, no hay presos por estos crímenes de lesa humanidad. Entonces hay que revisar bien lo que está pasando en el Triángulo del Norte, precisamente porque no van a mejorarse, la situación no va a mejorar para la mayoría de los pueblos. Veamos entonces el Triángulo del Norte en qué puede caer, cómo nosotros podemos entender, por decirlo así, lo que es la doctrina detrás de la formación de estos países que hoy conforman esa triangulación que ya más al rato vamos a denominarle como la pequeña OTAN de Centroamérica. Y es que Estados Unidos tiene varios objetivos. Uno de ellos es formar la alianza militar, paramilitar, que es lo que está verdaderamente detrás de este triángulo del norte. Ese es en el caso de Guatemala, entonces, con el golpe de estado que le dan a Jacobo Arbenz, y desde entonces hasta hoy es un estado que ahora se considera, de acuerdo inclusive a algunos dentro del Departamento de Estado y otras instituciones del gobierno de Estados Unidos, se considera como un narcoestado. Y precisamente, fíjate que hay en la figura del presidente de ahorita, que obviamente fue un hombre que salió de la embajada de Estados Unidos en Guatemala, con un programa que también salió de la embajada. Y de ahí que ahora mismo no tiene, es un presidente que recién ha llegado y ya el pueblo está pidiendo que salga del gobierno. ¿Por qué? Porque precisamente no fue un candidato que salió del movimiento popular. Un candidato que agarra y acepta una agenda que le presenta la embajada a tal grado, imagínate que conserva las mismas estructuras político-económicas y militares de que el narcoestado, el estado que usa el terrorismo, ha tenido estructuras que vienen de no solamente de los 90, de los 80, de los 70, eso es intocable. El mismo embajador que en estos momentos se desempeña en Guatemala, imagínate tú qué estratégico es esta parte de Centroamérica para Estados Unidos, que los tres embajadores
que en estos momentos se encuentran en el Triángulo del Norte, tanto en Guatemala como en El Salvador y como en Honduras, los 3 embajadores tienen experiencia en contraterrorismo, en narcotráfico y en balcanismo. Los 3 han tenido en algún punto en su profesionalismo, han estado en el Medio Oriente. Son expertos en la balcanización, son expertos en fracturar sociedades, son expertos en armar diferentes sectores dentro de una sociedad civil. Ahora precisamente por eso tenés pequeños grupos de comandos paramilitares dentro de las mismas policías de los 3 países. Esta gran propaganda que se le tira al pueblo, que son las maras, que son las gangas, las que andan fracturando los países, las gangas o las maras son instrumentos que se están utilizando por las fuerzas especiales de Estados Unidos que tienen los 3 países. Precisamente por eso es que no se derrotan a estas fuerzas, porque viene la planificación del Departamento de Estado y del Pentágono. Imagínate qué extremo a lo que se llega, que el embajador de Honduras en estos momentos fue comandante del Comando Sur, fue asistente del representante del Comando Sur aquí en América Latina, está de embajador. La embajadora en El Salvador en estos momentos fue la encargada de partir a Afganistán y la encargada de armar a 4 o 5 diferentes sectores en Afganistán, que ahora muchos nos llaman y nos dicen gracias por esta explicación, ahora entendemos por qué los 4 o 5 grupos en El Salvador tienen a ese país dividido, fraccionado, fracturado. Hay lugares en donde un grupo no entra, en otros lugares el otro grupo no entra. Entonces, bajo las líneas de la religión allá en Afganistán, bajo las líneas acá del narcotráfico y del crimen organizado y de la extorsión aquí en Centroamérica. Objetivo, el mismo. Fracturar a las diferentes sociedades para seguir con el complejo militar industrial. Una industria de más de $1 trillón al año. De hecho, se maneja aquí en los grandes círculos acá del Pentágono, se maneja de que aquí el objetivo del Pentágono, de la Agencia Central de Inteligencia, de las Fuerzas Especiales, de la Naval, el objetivo no es combatir el terrorismo. El objetivo no es luchar por la paz. El objetivo es justificar la guerra. El objetivo es justificar la desestabilización. El objetivo es encontrar justificaciones para que no muera el complejo militar industrial. Mira, si son millones los que salen de este gran fraude que alguien ha considerado como uno de los fraudes más grandes en toda la historia de los gobiernos. Del 2002 al 2007 en Estados Unidos, en el Pentágono, desaparecen casi $6 trillones. Y el ministro de la Defensa de ese entonces se le pregunta y dice, no sabemos qué se hicieron. No son billones. Para que nos escuchen bien, son trillones. Se perdieron. Ahora nosotros sabemos que para la partición de diferentes países allá en el Medio Oriente se están utilizando más de 200,000 mercenarios de todas partes del mundo. Entre ellos hay muchos guatemaltecos, muchos salvadoreños y muchos hondureños que están rotando. Vienen, van, con la aprobación de los 3 gobiernos, de los 3 gobernantes. Son mercenarios que están siendo llevados a estas zonas. Alguien decía en esos grandes círculos militares,
Alguien decía de que para mantener siempre una fuerza de mercenarios internas en estos países centroamericanos que estén en actividad permanente, que son los que están dirigiendo los diferentes grupos paramilitares, que allá la propaganda le llama MS, le llaman, bueno, ya los centroamericanos lo saben muy bien. Entonces, este Triángulo del Norte se puede comparar como una imposición para militarizar esta región, para que haya un flujo más pacífico y más tranquilo de toda la cocaína que es transportada y que pasa por este triángulo para el mercado estadounidense, controlada por la DEA y por la CIA y por algunos organismos de Estado, de inteligencia de Estado, del gobierno, no directamente por los gobiernos, en algunos casos sí, en otros no. De ahí que aquellos grupos del narcotráfico que no están trabajando en conjunto con la DEA o con la CIA, estos son los narcotraficantes que son perseguidos por los 3 fiscales de estos 3 países, que tienen una agenda bien directa y bien clara que se les ha dado de las respectivas embajadas. De ahí que era necesario la CICI en Guatemala, se puso. En El Salvador se ha hablado bastante con el fiscal de que mientras él siga ejerciendo su trabajo, pero persiguiendo a los perseguibles, no a los que deben de ser perseguidos. Porque si ustedes observan hasta ahorita, no hay ningún caso, en el caso de El Salvador, de que se haya capturado y que esté ya guardando prisión a uno de los grandes. No hay tan solo uno. Ahora, la campaña que se ha lanzado es una campaña de terrorismo en contra de los sectores más débiles del país, comparado con lo de los 80s. Aquella guerra en contra de los profesores, en contra de los obreros, en contra de los empleados organizados, en contra de los desempleados organizados, en contra de los campesinos, el asesinato del arzobispo, las grandes masacres. ¿Y dónde están los responsables de estas masacres que ahora ya se ha decretado legalmente que la amnistía no se aplica a estos casos? ¿Dónde están estos generales? ¿Dónde? ¿En qué parte del país se encuentran? Esos casos no son perseguibles. Está ya aprobado que deberían de serlo. Entonces, ya como tú me dices, el tiempo se nos termina, pero solamente queríamos hacer estas notas porque vamos a profundizar más en estos temas, pero recordarle a los amigos y amigas de Centroamérica, por ejemplo, Honduras y El Salvador van a un proceso eleccionario. Los que van a ser electos son los que tienen la aprobación de la embajada. Y los centroamericanos lo saben muy bien. Entonces, mientras un 60 o 70% de los pueblos centroamericanos no salgan a la calle y eligen a sus propios líderes, esa zona va a ser una zona en llamas. Va a ser una zona en donde este gran porcentaje de la población va a estar siempre sufriendo. Entonces, ya como me dice, quedémonos acá, pero como saben nuestros amigos y amigas, ya tenemos toda una documentación y tenemos otros reportes y pueden ellos revisar, meterse, ¿no?, en nuestro canal de YouTube y de la radio de Spreaker.